Hacer una oración antes de comenzar para que Dios sea glorificado y no el hombre. Padre nuestro, gran Dios y temeroso y grande, poderoso eres tú, Señor. Ese Dios temible, Señor, a quien las naciones temían cuando se enteraban lo que tú hacías, Señor, mediante tu poder. Ante ese Dios nos presentamos en esta hora, Señor, en Cristo Jesús. Primeramente, Señor, nos presentamos en oración, Señor, pidiendo que nos perdones por nuestros pecados. Oh, Señor, porque sabemos que hemos pecado en este día. Eso es verdad. Pero, Señor, pedimos que nos perdones, Señor, y que no tomes en cuenta nuestros pecados y que nos perdones en Cristo Jesús, quien es nuestro abogado. Oh, Señor, el pecado muere en nosotros y es una lucha constante. No solamente con las prácticas, Señor, sino con las intenciones y aún con los pensamientos que tenemos, Señor, que son malos, que a ti no te agradan. Los hemos tenido hoy en día, Señor, y pedimos que nos ayudes, por favor, para poder seguir venciendo todo esto, todo el mal que está en nosotros, Señor, y aparte tenemos lucha con las cosas de este mundo y aún con Satanás, Señor, que viene con sus maquinaciones, Señor, con sus acechanzas y nos tira dardo de fuego también a nuestras mentes. Oh, Señor, por favor, te pedimos que nos ayudes a poder, Señor, poner tu palabra por obra. Así es como podremos vencer todo esto, Señor, lo que nos ataca constantemente. Y que podamos estar vestidos con toda la armadura que tú nos has dejado, para que podamos resistir el día malo y podamos, Señor, estar firmes en el poder de tu fuerza. Y, Señor, te damos las gracias también porque en este día nos has bendecido en gran manera, Señor. Aparte de darnos los alimentos, Señor, las bebidas, lo que nuestro cuerpo necesita físicamente, Señor, nos has dado vida y salud. Nos has cuidado, nos has guardado, Señor, y estamos bien, estamos sanos, estamos completos. No nos han, Señor, mutilado ninguna parte de nuestro cuerpo por el diabetes o por algún accidente que hayamos sufrido, sino que nuestros cuerpos, Señor, están completos. Y ese es motivo por el cual debemos de darte gracias. Pero, Señor, si algún día llega a nuestras vidas algo grave, oh Señor, ayúdanos y enséñanos y prepáranos para darte la gloria, aún cuando estemos en una cama de hospital, aún cuando estemos padeciendo alguna enfermedad, Señor, aún cuando estemos en el sufrimiento, que aprendamos a aceptar tu voluntad en todo momento, no solamente cuando las cosas van bien, sino cuando van mal. Esa es la vida del cristiano, eso es lo que es ser cristiano. Aceptar tu voluntad, Señor, y alabarte y darte la gloria en todo momento, en las buenas y en las malas. Pero, Señor, gracias porque hoy he podido ver a mis hijas, a mi esposa, y, Señor, gracias porque nos has traído a este lugar, Señor, para escuchar tu palabra. Y los que vienen en camino, Señor, también pedimos que los traigas con bien para que podamos gozarnos, Señor, en tu nombre, y para que seamos edificados mutuamente a través de este estudio que es tu palabra. Que podamos, Señor, ser edificados, transformados por el poder de tu palabra que es viva y eficaz. Oh, Señor, y pido que me ayudes a mí en esta hora, porque, Señor, esto no es algo fácil. No soy digno, Señor, de estar detrás de este púlpito, Señor. Pero ¿quién puede resistir a tu llamado? ¿Quién puede resistir, Señor, cuando hay tanta necesidad de tu palabra en este lugar? Te pido que me ayudes, Señor, a hablar tu palabra fielmente. Que no le añades, Señor, ni le quite a tu palabra.
Y también por los oyentes, Señor, pido que seas tú hablando a sus vidas, seas tú obrando en aquellos que no son salvos, Señor, para que seas tú salvándolos de tu ira santa. Permite, Señor, que hoy en este día también podamos hablar sobre el Evangelio, presentar a Cristo y que nunca quede excluido de este lugar de reunión, Señor. Que en todo momento, Señor, nos propongamos a presentar a Cristo y lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Señor, gracias por Él, gracias por Cristo. Gracias, Señor, porque nos has dado vida y vida en abundancia cuando nunca la merecíamos. Merecíamos más bien, Señor, ser fumigados por una eternidad. Merecíamos, Señor, el infierno. Merecíamos el castigo eterno, pero a ti te plació, por tu voluntad, Señor, por tu gracia, por tu misericordia, llegar a nuestras vidas a tiempo, a rescatarnos de una vida vana, Señor, muy alejada de ti que teníamos nosotros. Cuando antes hacíamos tantas cosas, Señor, y no te tomábamos en cuenta. Cuando no te buscábamos, Señor, a ti te plació venir y buscarnos porque estábamos perdidos, Señor. Éramos aquella oveja que andaba perdida, Señor. Pero gracias y te pedimos, Señor, que seas tú exaltado. Seas tú, Señor, alabado en esta hora y no el hombre. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, seguimos con el estudio de la armadura de Dios. En la semana pasada estuvimos hablando sobre lo que dice Pablo en Efesios 16, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Eso lo hablamos hace 2 semanas. Pero hoy estaremos tratando con la primera mitad del versículo 17, ahí de Efesios 6, que dice, y tomad el yelmo de la salvación. En el tiempo de la Reforma, Martín Lutero protestó en contra de la Iglesia Católica Romana, pero no fue su propósito llevarlos a una división, sino que se dieran cuenta de que el ser humano, o sea, el pecador, no podía ser salvo por sus obras y mucho menos por sus indulgencias. ¿Y qué eran las indulgencias? Era algo que esa religión había creado supuestamente para comprar la salvación de un ser querido. Pero eso solamente era una forma de ellos para obtener dinero, y creo que querían construir un templo más grande. Entonces esa era la idea, pero en sí Lutero lo que él quería hacer es llevarlos a Cristo y hacerles saber que el ser humano no puede ser salvo por sus obras y mucho menos por las indulgencias. Eso es algo que excluye a Cristo de lo que es, de cómo el ser humano puede ser salvo. Y Lutero los llamó los teólogos de la gloria. Estas personas hasta el día de hoy creen que por sus obras de caridad se ganarán el cielo. Y no es así. La Iglesia Católica Romana te sigue enseñando a sus feligreses, a sus seguidores, a sus miembros, que es a través de las obras, que es a través del bautismo, de todo esto. La primera comunión. Y dicen ellos, creen que uno puede caer y a través de esas obras uno se va a ir levantando y será salvo, pero sabemos claramente que no es así. Lutero es lo que él estaba refutando con los líderes de la religión católica para que se dieran cuenta de esto. Pero ¿qué dice en Isaías 64, versículo 6? Vamos a Isaías. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor en Isaías 64, versículo 6?
Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, no es sociedad, es suciedad, sino que aquí lo que el profeta Isaías está diciéndoles a la humanidad, a estos oyentes, que todos, incluyéndose él mismo, eran como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Así que las buenas obras, dice el profeta Isaías, que eran como trapos de inmundicia. Y así es como Dios ve nuestras buenas obras cuando no estamos en Cristo. Dios las ve y dice, estas no son válidas para que alguien sea salvo. Pero pensar que eres buena persona, o que ayudas al anciano, o que das una limosna, diezmos, ofrendas, eso no salva a nadie. Y sigue diciendo, y caímos todos nosotros como una hoja. Todos hemos caído como cae una hoja de un árbol. Desde la caída de Adán, todos hemos caído. Y de Adán hemos engendrado el pecado original. Y sigue diciendo ahí, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nuestro pecado, dice el profeta Isaías, nuestras maldades nos llevaron como viento. Inmundicia es indecencia o deshonestidad de una persona y sus acciones polvo o basura. Eso es lo que está diciendo Isaías. Y él dice, lo que tú piensas que es bueno para Dios, para él no lo es. Y eso es lo que Lutero quería hacerles ver a estos líderes religiosos de la Iglesia Católica, que sus buenas obras no eran válidas para salvar al pecador, para salvar al ser humano. Ellos necesitaban, decía Lutero, la teología de la cruz. Necesitaban el evangelio, el cual los llevará a obtener la salvación. Y esa misma salvación, cada cristiano, cada creyente debe ocuparse en ella. Así que cuando alguien es salvo, esa persona ciertamente debe de ocuparse en su salvación y no descuidar su salvación. Vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 12. Filipenses 2, 12. Dice nuestro hermano Pablo, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Aquí les anima el apóstol Pablo a que los hermanos sean obedientes como siempre habían obedecido, y no solamente cuando él estaba presente, sino aún en su ausencia. Y él les exhorta, les anima, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ahora muchos predican esto y dicen cuidar nuestra salvación con temor y temblor, pero los que creen que la salvación se pierde, ellos lo tuercen y dicen, mira, tenemos que cuidar nuestra salvación porque si no la vamos a perder. Y eso es algo que cuando predican esto no han comprendido lo que es el evangelio, que en Cristo hay vida eterna, que en Cristo hay seguridad de salvación. Pero Pablo dice, ocupaos. Es como cuando tú obtienes un trabajo que tú has deseado. Si te lo dan, está bien, pero tienes que ocuparte en ese trabajo, ejercer, crecer. Y el creyente de igual manera debe de ocuparse en su salvación con temor y temblor, obedeciendo al Señor, temiendo al Señor, y ocuparse en qué, en la lectura, en la oración, en la santidad, en poner por obra la palabra de Dios. Pero ¿por qué dice Pablo ahí en Efesios 6, 17, y tomad el yelmo de la salvación? ¿Por qué esto? ¿Por qué el yelmo? Esta palabra es del origen germánico, que es elm. Esta pieza protegía la cabeza y el rostro del soldado romano.
Recuerden que estamos hablando sobre la armadura de Dios. Cada pieza tenía para el soldado romano, ¿cómo digamos esa palabra? Su función. Todos sabemos perfectamente que un golpe a la cabeza puede ser fatal. Entonces, el soldado romano bien sabía el apóstol Pablo que debía de ponerse el yelmo para no sufrir un golpe mortal o fatal a la cabeza. Y lo que Pablo nos está diciendo, o les está diciendo a esos creyentes y a nosotros, es que el cristiano de igual manera debe de cuidar su cabeza. Tengamos en mente que Pablo les había enviado esta carta a los creyentes en Roma. Estos hombres y mujeres de Éfeso ya habían sido salvos, ya eran convertidos, y Pablo les mandaba a ponerse ese yelmo espiritual, no literalmente, no físico. Y no solamente eso, sino a estar ocupados en su salvación. Una de las partes más importantes de la armadura de Dios es el yelmo de la salvación. Y no que todas no sean importantes, sino que esta es la más importante, el cual protege nuestra mente, que trae esperanza. ¿Y qué es la esperanza? Significa una expectativa de nuestro futuro, que es el esperar en esa salvación venidera. Que estemos recordando nosotros que la salvación es del Señor, y que si hemos sido salvos, si hemos experimentado el nuevo nacimiento, que en Cristo estamos seguros y que iremos a la gloria. Vamos a la primera carta a los tesalonicenses. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8 al 11. Dice el versículo 8: pero nosotros que somos del día, dice el apóstol Pablo, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe. Ya hablamos de la coraza, y de amor, y con la esperanza de salvación, ¿como qué? Como yelmo. Ahí dice el apóstol Pablo. Dice, y con la esperanza de la salvación, como yelmo. Eso es lo que es el yelmo, la esperanza de salvación. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Ahí vemos que el creyente, el cristiano, está reservado para él una morada, la vida eterna, la salvación. Y después dice en el versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestras obras. Por ser buenas personas, por ser religiosos, por ayudar al necesitado. Dice no, dice, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto derrumba claramente lo que muchos piensan, que la salvación se pierde, y quizás no han leído esos versículos, pero esto es algo sorprendente, que el apóstol Pablo, quien era un hombre perseguidor de la iglesia, quien odiaba a Cristo, quien odiaba a los cristianos, a la iglesia, él se dio cuenta que Dios no nos había puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos claramente que la salvación se alcanza por medio de nuestro Señor Jesucristo y no por esfuerzos humanos. Es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Y dice, versículo 10, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con él. Así que aparte de que Dios no nos ha puesto por ira, sino para alcanzar salvación por medio de Jesucristo, dice, Cristo, ¿qué hizo? Cristo murió por nosotros para que ya sea que velemos
o que durmamos, esto es, ya sea que si morimos o si velemos, dice, vivamos juntamente con Él. Aquí no dice, si tú te esfuerzas, si tú oras, si tú ayunas, si tú das tus diezmos, tus ofrendas, vivirás juntamente con Él. No está diciendo eso el apóstol Pablo. Dice, en Cristo estamos seguros para alcanzar la salvación. Dice el versículo 11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Pregunta, ¿quién de aquí espera con ansiedad este momento? El momento que estemos en gloria, que lleguemos hacia la salvación, la vida eterna. Ese momento será cuando nunca más seremos tentados, nunca más desearemos pecar. Nunca más estaremos en este campo de batalla luchando contra Satanás y los demonios, nuestro pecado y el mundo. Ahí se acabará todo. Nosotros como creyentes debemos de anhelar la venida del Señor. Debemos de anhelar cuando estemos en gloria y estar seguros que seremos salvos mediante Cristo y no a través de nuestros esfuerzos humanos. Pero tengamos en mente que esta lucha no será para siempre. Dice Mateo 24:13, el que persevere hasta el fin, este será ¿qué? Salvo. Ahí no dice quizás será salvo. Ahí no dice perderá su salvación, la obtendrá otra vez, la perderá, la obtendrá. Dice aquí el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Eso significa que la fe verdadera lleva al creyente a perseverar y sin perseverancia no hay salvación. Y el cristiano verdadero será salvo no por su esfuerzo humano, como dije, sino porque es guardado para salvación. ¿Por quién? Por Dios. Si Dios no nos ha puesto por ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, Dios es quien nos guardará a nosotros para salvación. Vamos a la primera carta de Pedro, capítulo 1. Y esta parte de la Biblia, no estoy diciendo que ninguna otra parte de la Biblia me asombra, pero la primera carta de Pedro, capítulo 1, me llena de gozo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 9. Vamos a ver qué es lo que dice Pedro. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él está aquí exaltando a nuestro Dios, alabándole, diciendo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, ¿qué fue lo que hizo? Nos hizo renacer. Dice que Dios, el Padre, según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza que quizás podamos llegar a la salvación. Tal vez, quizás sí, quizás no. Dice, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Así que el nuevo nacimiento depende de quién? Depende de Dios. La salvación depende de Dios. Gloria a Dios por eso, porque no depende de nosotros. Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos, ¿para quiénes? Para los que se esfuercen, para los que prediquen, para los que evangelicen, para los que se esfuercen más en la obra del Señor. Dice aquí, para vosotros. Una herencia incorruptible, incontaminada, dice, inmarcesible, reservada. Algo que está reservado para alguien ya está seguro. Cuando tú llamas a un restaurante que vas a ir a cenar con un amigo, una amiga, tu pareja, y reservas una mesa, tal día, tal hora, esa mesa va a estar ahí reservada para ti. Bueno, lo mismo hizo Dios.
Lo que está reservado para el creyente, para el que ha vuelto a nacer, dice, eso está ya reservado en los cielos, para ese creyente, para esa persona. Y sigue diciendo él que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe. Así que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe verdadera, para alcanzar la salvación que está, ahí está otra vez, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces yo digo, cuando dicen los que piensan que la salvación se pierde, me pregunto, ¿cómo entienden ellos estos textos? ¿Cómo entienden qué es lo que ellos toman de esto? Gloria a Cristo, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora por poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y eso es el contexto, que Pedro está recordándole a esos creyentes el poder de Dios para salvarlos a ellos, y después él habla sobre ¿qué? Sobre el afligimiento, las pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo ¿qué? El fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ese es el yelmo. La esperanza de la salvación es nuestro yelmo espiritual. Y mis amados, debemos de gozarnos por esto, que la salvación no depende de nosotros, sino que depende de Dios. Si dependiese de nuestras obras, de nuestro esfuerzo, nadie se salvaría. Porque lo que Cristo hizo en la cruz, Él venció. Él fue victorioso sobre todo. ¿Para qué? Para salvar a su iglesia. Y lo que leímos ahí en Mateo 24, donde dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. En el contexto nos habla de que habrá guerras, terremotos, que el cristiano sufrirá tribulación y lo matarán, etc. Pero hay una lucha espiritual con la cual luchas todos los días, ¿sí o no? Hay luchas. Y Pablo bien sabía, cuando él exhorta, anima a los creyentes a quienes él les escribió a ponerse la armadura de Dios, a ponérsela, porque él bien sabía, inspirado por el Espíritu Santo, él escribió esto para la iglesia. Y bien Dios sabía que íbamos a pasar por esto. También debemos de perseverar vestidos de toda la armadura. No debemos de bajar la guardia en ningún momento, porque esta lucha es constante. Es una lucha constante que nunca se acabará hasta que muramos, hasta que vayamos a la gloria. Pero ¿cómo es que el yelmo beneficia al cristiano verdadero? ¿Ustedes creen que los cristianos que han sido o son asesinados por causa de nuestro Señor Jesucristo ya no llevaban el yelmo puesto? Esos creyentes, esos cristianos que mueren hoy en día en la India, y aún en México está pasando mucho, hay mucha persecución por parte de los católicos hacia los creyentes. Aarón, pase Cristo, pásale. Bienvenido. Esos creyentes tienen toda la armadura puesta,
sobre ellos porque ellos no niegan su fe. Ellos saben quién los salvó y Dios les da la fuerza a ellos para no negar a su Cristo. Aunque sepan que van a morir, me imagino que muchos de ellos glorifican a Dios, lo alaban, y ellos llevan puesto ese yelmo. Ese yelmo no permitió que ellos dudaran sin estar dispuestos a morir. Podemos ver en el Coliseo cómo en Roma, cómo eran echados al Coliseo a los leones, mujeres con sus niños, y los leones venían hacia ellos y testifican, dicen que muchos escucharon que ellos alababan al Señor en ese momento, sabiendo que iban a ser sus cuerpos destrozados por los leones. Ellos aún ahí alababan al Señor porque ellos estaban seguros de su Dios, quien los salvaría. Esos cristianos que son decapitados en aquellos países como en la India, ellos mueren por causa del nombre de Cristo. Y están fortalecidos ellos para no negar a su Señor. Saben cómo es que su Señor murió, saben qué es lo que Él hizo en la cruz del Calvario, siendo inocente, sin pecado, siendo perfecto, 100% hombre y 100% Dios. Ellos bien sabían lo que Él hizo en la cruz para salvarlos. Y Él era digno de que ellos no lo negaran al punto de morir. De igual manera debemos de estar nosotros preparados por si algún día viene alguna persecución, si algún día no nos quieren hablar algunas personas que no conozcan de Dios, y saber que es por causa de Cristo que nos ven diferentes o ya no nos ven iguales. ¿Duele? Sí duele. ¿Va a pasar? Sí va a pasar. Pero esto es lo que es la convicción de una salvación que es de Dios. Esto es nuestra esperanza viva. Esto es nuestro yelmo. ¿Y qué es fe? Fe es creer todo lo que Dios ha dicho. No solo creer parte de su palabra, sino toda. Debemos tener fe, mis amados. ¿Y qué es fe? Vamos a Hebreos 11. Hebreos 11, 1 al 3. Dice el autor de Hebreos: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Y los que no conocen de Dios te presentan otro tipo de fe que no es la fe cristiana. Pero esos hermanos que murieron y siguen muriendo por causa del Señor, ellos tienen la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es fe, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por fe alcanzaron buen testimonio los profetas, los siervos de Dios en el Antiguo Testamento. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Eso es fe. Para concluir, aunque los mártires en esta tierra sean asesinados, pasarán la eternidad con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aunque los creyentes que son perseguidos, que son azotados, son golpeados, son arrestados, echados a la cárcel, y como dije en México, ahora los están echando de sus pueblos,
por causa del Señor. Eso es una firme confianza. Eso es una fe firme de ellos. Pero de ellos, en ellos está la victoria, en Cristo está la victoria y ellos son más que vencedores. Vamos a Romanos 8. Romanos 8, 31 al 39. Si no me equivoco, creo que miré un video que anduvo por las redes sociales donde un hombre, un hermano, andaba predicando en una aldea en México y traía una bocina grande. Y salió un hombre que era católico y lo estaba azotando con un látigo. Lo azotaba y el hermano seguía predicando. Le seguía predicando a Cristo. Pero después ese hombre, a través del testimonio de nuestro hermano, que él nunca trató de golpearlo, nunca trató de pelearse con él, a través del testimonio de él, ahora ese hombre que lo golpeaba, ahora creo que ya es creyente. Creo que ya se hablan, creo que ya es hermano en Cristo, pero eso es algo que Dios puede hacer a través de nuestro testimonio. Y ese hermano ahí pues sufrió los azotes, pero miren lo que pasó. Este hombre que lo odiaba tanto llegó a ser salvo. No hay imposible para Dios. Lo que para el hombre es imposible, para Dios no lo es. Romanos 8, 31 al 39. Desde el versículo 28, ya hemos leído varias veces esta porción de la Biblia. Romanos 8, 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pablo aquí está hablando en el contexto de pruebas, de sufrimiento, de todo eso, cuando dice, y sabemos que a los que aman a Dios, a los que son creyentes, a los que han vuelto a nacer, los que han puesto su confianza y su fe en Cristo, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, antes los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen ¿de quién? De su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también ¿qué? Glorificó. Dios es quien ha hecho todo esto. El progreso de la salvación es de Dios, no del hombre, pero debemos de ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué pues diremos a esto? Dice el apóstol Pablo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y ojo, esto lo pueden usar muchos predicadores de la prosperidad o los que están ahí predicando para motivar solamente el ego del ser humano y dicen, ¿quién contra nosotros? Podemos hacer todo. Pero recuerden de lo que está hablando Pablo. Pablo fue un hombre que sufrió, que lo apedrearon y lo habían dejado por muerto. Y él es digno de decir esas palabras. El que no escatimó ni aun su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y aquí no está hablando de la prosperidad. Aquí no está hablando del dinero. Las cosas necesarias para nosotros es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Con quién? Con Cristo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién nos puede acusar? Sabemos que quién es el acusador de vuestras almas. ¿Quién es? Es Satanás.
Es el diablo. Él nos quiere acusar cada vez que pecamos, pero recuerden que tenemos abogado. Cristo es nuestro abogado. Él intercede por nosotros. Dios es el que ¿qué? El que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Nadie más puede condenar a un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo es quien murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Así que Dios nos predestinó, nos llamó, nos justificó y aún también nos glorificará a nosotros. Y Cristo intercede por nosotros. Y después sigue el apóstol Pablo diciendo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Y hemos escuchado a pastores que dicen, cuando un hermano anda desanimado o ha pasado por una prueba y sabemos que no es fácil. Y usan esto como para exhortar, como para burlarse desde el púlpito. Dicen, después dicen los hermanos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y lo dicen esto en forma de burla. Y eso no está bien. Y eso lo que hace es que derrumba más al hermano que anda desanimado, herido, a esa oveja. Y eso es algo que es de cuidado. Pero Pablo dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y los que quieren solamente predicar para animar el ego del oyente, solamente toman esta parte o este versículo 37 y dicen, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Bueno, dejan eso aparte, solamente dicen, somos más que vencedores. Y ponen los anuncios como de días de gloria, somos más que vencedores. Y solamente predican para motivar a las personas a ser empresarios, a prosperar. Pero si leyeran todo lo que dice el apóstol Pablo, se darán cuenta que aquí habla de tribulación, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, dice el apóstol Pablo, él está seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profano, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Él está diciendo que Él está seguro, inspirado por el Espíritu Santo que lo inspiró para que Él escribiese esto. Y los que dicen la salvación se pierde, tienes que cuidarte, esfuérzate, diezma, ayuna, 40 días, 40 noches. Yo he escuchado eso. Sé como Gille Ávila. Bueno, ¿cómo sabemos si él ayunó 40 días y 40 noches? ¿Quién lo miró? Y por escuchar a otros que hacen estas cosas, quieren imponer a los miembros de las congregaciones a hacer lo mismo. Y si no ayunas, andas frío. Y si no ayunas, eres un carnal. Pero Pablo está diciendo que ninguna de estas cosas, dice, nos separará del amor de Cristo. Nada de lo creado. Ninguna tribulación, si es un creyente verdadero, él soportará la aflicción. Él pasará por el fuego, pero no se quemará. Pablo dice, pero estoy seguro
Pablo tenía ese yelmo puesto muy firme en él. Él había entendido el evangelio. Y él los anima. Por lo cual estoy seguro que nada nos separará del amor de Cristo. Y él mismo anima a los hermanos de Éfeso a tomar el yelmo de la salvación, a ponerse ese yelmo, a recordarles que en Dios está la salvación, mediante Cristo Jesús. Y eso debemos de recordarlo nosotros día con día. Y sí, a veces llega la duda en que decimos, Señor, seré salvo. Señor, he pecado. Señor, me he equivocado. He tomado malas decisiones. Señor, ¿será que soy tu hijo? Pero esos son dardos de fuego de Satanás. Y si no tenemos bien puesto el yelmo, seremos vencidos. No que perderás tu salvación, sino que por un momento llegará un afligimiento. Andarás desanimado, pero no te olvides que estás guardado por el poder de Dios para alcanzar la salvación. Dios no nos ha dejado solos. Dios no es un Dios como los dioses que el hombre se ha creado. Dios es real. Dios es nuestro ayudador, nuestro proveedor. Y en Cristo está la victoria. Vamos a orar. Oh Señor. Oh Dios, te damos las gracias, Padre, porque has tú salvado a viles pecadores. Oh Señor, tú nos has limpiado con la sangre de tu Hijo Jesucristo, del Cordero, Señor. Señor, gracias porque en ti estamos seguros para obtener la salvación. Pero solamente te pedimos, Señor, que nos ayudes a seguir hacia adelante y no a descuidarnos, no a bajar la guardia, porque, Señor, si lo hacemos, seremos heridos y podremos llegar a un estado fatal, donde ya no querramos orar ni leer tu palabra. Señor, solamente te pedimos que nos ayudes, oh Dios, a predicarnos el evangelio día con día, para que lo que Cristo ha hecho por nosotros, Señor, en la cruz del Calvario, Señor, nos motive a nosotros a seguir hacia adelante, no importando lo que estemos pasando. Señor, no merecíamos el perdón, no merecíamos que Cristo muriese por nosotros en la cruz del Calvario, y mucho menos, Señor, merecíamos que nos dieras vida y salud. Pero, Señor, a través de todo esto podemos ver tu gracia. Podemos ver, Señor, tu bondad. Que tú eres un Dios fiel que cumple promesas. Tú no eres como el hombre, Señor, que cumple algo hoy y mañana no lo cumple. Y muchos predican eso. Que tú puedes romper promesas, Señor, y no es así. Señor, gracias por este momento que podemos estar aquí en esta reunión, Señor. Señor, gracias por tu palabra. Oh, Señor, gracias por los himnos que cantamos. Señor, gracias por la lectura que leímos al comienzo. Oh, Señor, te damos gloria y honra, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Paz de Cristo. Y ahora vamos si me acompañan a entonar el himno